Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es José Lo Errante, para el canal Teófilo Errante. Vamos a iniciar este podcast y vamos a hablar del pecado. El concepto bíblico del pecado no surge como un catálogo de reglas religiosas que no deben romperse. Esa idea es posterior, producto del sistema legalista, que redujeron una realidad profunda a simples normas de conducta. En su origen, el pecado no se entendía como portarse mal, sino como vivir fuera del propósito de Dios. Pecado, en la lengua hebrea, es errar el camino. En hebreo, la palabra atá proviene del verbo ata, cuyo significado básico es errar el blanco, desviarse del camino, fallar en el objetivo. La imagen no es la de un contando infracciones, sino la de alguien que no llega a donde debe llegar. Ahora veamos pecado en griego. Significa no dar en el objetivo. En el griego, amartía conserva exactamente la misma idea del hebreo: fallar, equivocarse, no alcanzar la meta. No describe una falta legal, sino un desvío existencial, vivir sin alinearse con el propósito para el cual se fue creado. El énfasis bíblico es propósito, no solo normas. En el texto bíblico, el peso del pecado no está en romper reglas, sino en no amar, no hacer justicia, no caminar en verdad. Vivir de espaldas a la vida de Dios y del diseño de Dios. Las normas aparecen como señales del camino, no como el camino mismo. La transformación legalista del pecado. Con el tiempo, la tradición religiosa convirtió el pecado en un sistema de prohibiciones, un mecanismo de control de conductas, una herramienta para medir espiritualidad externa. Así el pecado dejó de extenderse con pérdida de sentido y se redujo a un incumplimiento normativo. Cuando el pecado se reduce a reglas, se controla la conducta, pero no se transforma el corazón. Cuando se entiende como desvío del propósito, se llama a volver al camino, a recuperar la justicia y a vivir con sentido. En conclusión, en la Biblia el pecado no es primero una infracción legal, sino una desorientación de la vida. No es solo romper normas religiosas, es errar el sentido para el cual fuimos creados. Y por eso, la solución bíblica no es solo castigo o control, sino restauración del camino. Para terminar, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 6, define el pecado como la transgresión de la ley de Dios, originada por la caída de Adán y de Eva, lo que resultó en la corrupción total de la naturaleza humana, es decir, el pecado original, la culpabilidad, la incapacidad para el bien y sujeción a la ira divina y a la muerte. Bueno, gracias por estar ahí y escuchar este podcast. En esta ocasión, como dijimos, el pecado. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.